Victoria muy importante del Real Madrid en Villarreal, una victoria clave por seguir en la Copa, pero una victoria que puede ser quizás un pequeño punto de inflexión. Vente y lo analizamos. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV. Victoria del Real Madrid 2-3 con remontada incluida tras ir 2-0 el Real Madrid por debajo de marcador, demostrar durante unos 55-60 minutos aproximadamente los mismos problemas, carencias y deficiencias de los partidos anteriores, con la sensación de equipo absolutamente roto, desmoronado y caído. Ha sido capaz de remontar, de marcar 3 goles tras ir 2-0 y además de hacerlo por momentos con jugadas de mucha calidad durante este proceso del partido y donde se han ido camuflando y tapando al menos problemas muy evidentes en la primera parte de un equipo, insisto, roto, con los mismos problemas defensivos, que no sabía presionar, un equipo absolutamente deficitario a la hora de definir las situaciones que generó, 2 o 3 muy claras que no supo definir en la primera mitad, con jugadores que siguen demostrando problemas. Para mí en particular, en el día de hoy, tengo que señalar en el peor de los casos, tanto a Kroos como a Benzema, que para mí han sido de lo peor del Real Madrid en esta noche. Jugadores que adoramos, pero que han estado absolutamente apagados. Y en el caso de Kroos creo que su salida ha sido fundamental para revitalizar. Yo a Benzema lo hubiera quitado, no a Rodrigo. Creo que Rodrigo, de hecho, dentro de que no estaba bien, estaba siendo de lo mejor en la primera parte, participando entre líneas. Y Vinicius ha sido Jekyll and Hyde totalmente. Una primera parte deslavazado, otra vez desacertado, en modo 2019. En la segunda parte ha ido con la misma situación, donde había provocaciones, situaciones, tal. Por cierto, no se me ha olvidado. Aquí tenéis la imagen del gol de Samu Chukwueze. Lo del VAR, que se lo hagan mirar. Yo ya estoy reventado y cansado de tener este VAR tan lamentable, que son capaces, vía redes sociales, de reventártelo, nunca mejor dicho, y demostrarte que Samu estaba en fuera de juego. Yo ya lo flipo. Este es el nivel que tenemos de VAR en la Liga Española. Nada sorprendente en la Liga de Tebas, pero es en lo que convivimos. Ya tenemos una herramienta que sabemos perfectamente que no es una herramienta fiable. ¿Para qué ha venido el VAR o este VAR si es una herramienta tan deficitaria y tan nula? Con tantos errores. En fin, tristísimo, muy pobre. Pero al margen de este paréntesis, siguiendo con las claves del partido, pues en defensa, Rüdiger con muchísimos problemas. En general, Militao, Mendy, todos. O sea, era todo muy caótica la defensa y así llegaron los goles. Pero, chicos, me va a quedar con la remontada. Yo necesito cosas positivas después de tanta negatividad. Pero además, con la sensación de que es un matizado pequeño punto de inflexión. Es decir, no creo que ya por esto vaya a cambiar absolutamente todo. Aunque siendo el Real Madrid, nunca se sabe, porque como siempre decimos, este equipo no está muerto. Está de parranda, con falta de fútbol, falta de actitud, falta de físico, una mezcla de varios factores que debilitan la capacidad competitiva del equipo en estas últimas semanas y meses ya de temporada, y sumado esto a la derrota durísima a nivel de juego en comparación con el Barça, que nos pasó por encima, realmente es la realidad. Pero en la segunda parte, el equipo demostró crecer ante una gran adversidad, un ambiente intenso, tenso, un ambiente hostil en Villarreal, un equipo que nos tiene muy tomada la medida. Llevábamos muchísimo tiempo sin ganar en ese campo. O sea, realmente tiene mucho valor añadido la victoria. Y un Villarreal que sacó un equipo realmente de mucha calidad, es un muy buen equipo este Villarreal, que por supuesto es peor que otros Villarreal de otras temporadas, pero que ya vimos que pasó en Liga contra el Villarreal de Quique Setién, y ya estábamos avisados de que podíamos pasarlo muy mal, y de hecho lo pasamos bastante mal en la primera parte, insisto, mostrando los mismos problemas y carencias prácticamente que los partidos anteriores, y con un entrenador que parecía que no iba a dar con la tecla. Pues bien, Ancelotti dio con la tecla. Quitó a Kroos, metió a Ceballos, metió en el campo a Marco Asensio, y, de hecho, fueron los dos copartícipes del gol final de la victoria. Antes de todo eso, jugada clave con Camavinga, que para mí, insisto, ha sido el jugador más constante, el mejor del Real Madrid en cuanto a con y sin balón en el centro del campo, en modo corona. Se ha coronado en el medio del campo. Y ha tenido que jugar con una amarilla durante mucho tiempo, en una entrada a Capué, si no me equivoco. Y ha sabido ser líder del Real Madrid en el centro del campo. No estaba Modric, no estaba Tchouaméni, Kroos estaba fatal en el día de hoy.
Y Camavinga ha tenido que dar ese paso al frente para liderar junto a Valverde y Ceballos en el cambio, liderar el centro del campo. Y ha sido muy capaz de dar esa energía. La realidad es que tal y como comenta mi colega Aure de Voz Madridista, está más claro, jornada a jornada, que quizás Modric y Kroos tienen que empezar a tener otro tipo de perfil y rol dentro del Real Madrid. Que no quiere decir que vayan a aportar muchísimas cosas esta temporada. Tienen muchísima calidad. Pero quizás todo ello tiene que ir muy aderezado de físico, de capacidad y de conducción, como por ejemplo Camavinga y Valverde, que en eso pues han dado un oxígeno grandioso en los últimos 25-30 minutos. Y Vinicius. Vinicius ha sido el protagonista, la han provocado, él seguramente haya dicho cosas también, no lo niego, no lo he podido ver todo, pero al final, mira, más allá de todo lo que haya acertado en el lenguaje y en lo intangible en cuanto a provocaciones y no provocaciones, ha sido líder ofensivo. Ha sido líder ofensivo. Ha marcado un golazo, ha estado decisivo donde tiene que estarlo un crack como es él, como un jugador absolutamente top que es él, y luego en el inicio de la génesis de la jugada de Marco Asensio y Ceballos. Extraordinario, extraordinario. Militao el segundo gol también muy bien, con un muy buen pase, muy buen toque de Ceballos, que ha hecho un muy buen partido. Ya sabéis que es un jugador que a mí no me convence muchísimo, pero tiene un muy buen pie y hoy ha demostrado que es un jugador que en un momento determinado te puede sumar cuando otros elementos ni están ni se les espera. O sea que, quizás haya un atisbo de esperanza. Es un partido, por supuesto, pero quizás haya una pequeña línea de esperanza que nos indique que, por ejemplo, Ceballos y Asensio pueden aportar cosas. Porque si no, el Real Madrid a nivel de plantilla está cogido con pinzas, con tíos como Eden Hazard y Mariano, con los cuales obviamente Ancelotti casi que los tiene ahí de absoluto adorno. Yo estoy muy contento con esta victoria. Anímicamente es muy importante para los chicos. De hecho, tenéis que ver cómo han celebrado saltando la victoria. Es decir, era una victoria que más allá de clasificarte a cuartos de final, que queda mucha copa y tal, es el momento, tras los lamentables partidos que ha hecho el equipo, perder la Supercopa ante tu máximo rival, era muy importante sacar este partido. Y en los 25-30 minutos, ¿cómo se ha sacado? Jugando bien al fútbol, tocando bien, abriendo bien los espacios, generando muchas complicaciones al Villarreal. Creo que la segunda parte del Madrid ha ido muy de menos a muy más. Y eso también habrá que tenerlo en cuenta. El equipo quizás esté mal físicamente, pero no tan mal. Quizás sea más una cuestión táctica de dar con las claves, con los jugadores en cada momento, acertar con el sistema táctico, darle galones a tipos como Camavinga, Militao, Valverde, que Ceballos quizá pueda aportar más de lo que pensamos, que Asensio, aunque sea un jugador perezoso, hoy ha demostrado actitud y ser importante, y ser un tipo que tiene un guante en la zurda, como ha demostrado en el pase buenísimo a Ceballos. Y Vinicius, que quizá con este tan pobre Benzema que estamos viendo, pues ha sido capaz de dar ese paso al frente en el ataque. La anécdota también la ha cubierto Rodrigo con Ancelotti, han tenido una pequeña bronca. Oye, si estas broncas sirven para que al menos haya opción de agitar la coctelera, que haya tensión y que haya intensidad, por mí bien. Las broncas a veces no son malas. Oye, Rodrigo entendía que no estaba siendo el peor en ataque seguro y que no merecía ser sustituido. Y yo estoy de acuerdo con él. Te ha tocado, ya sabes, eres chaval, no te va a quitar a Benzema. Benzema para Ancelotti es intocable. Bueno, es lo que hay. Y de igual manera yo estoy convencido que Karim dará paso al frente. No sé cuándo, pero su calidad va a aparecer esta temporada. Y como dije en otros vídeos, no sé si suficiente para ser determinante y ganar algún título importante. Pero Benzema va a aparecer, estoy plenamente convencido. Esperemos más pronto que tarde porque el equipo lo necesita. ¿Sí o sí? Pero macho, Rüdiger, Mendy han ido mejorando en el partido. Han hecho un muy buen partido al final Mendy y Rüdiger. Mendy para mí ha dado 2 pases de gol durante el partido. Incluso en la primera parte también a Fede Valverde le ha dado un pase de gol clarísimo. O sea, Mendy creo que hasta en ataque, lo poco que ha aparecido, lo ha hecho bien. Y en defensa, creo que ha estado bastante bien. Defensivamente los duelos, como siempre, muy ganador. Buena noticia. Y Rüdiger se ha dejado los despistes, las tonterías, donde otra vez en los goles se le ha podido señalar. Pero oye, por lo menos en un día donde tú lo has hecho tan mal al principio, luego has sido capaz de recuperar sensaciones y ganar situaciones. Así que, día para celebrar, día para que el madridismo ponga una media sonrisa al menos. Hemos salvado un match ball, ahora toca redondear un mes de enero duro ante los equipos vascos, Athletic Club, Real Sociedad, luego Valencia el 2 de febrero creo. En fin, partidos intensitos que nos vienen encima, pero tras ganar así al Villarreal, oye, uno lo encara de otra manera. Estos días a recuperar y vamos a por el Athletic Club de Bilbao. Chicos, me gustaría vuestra opinión. Ahora toca pensar en la Liga, en la lucha con el Barça. ¿Cómo habéis visto sobre todo los 30 últimos minutos, que es la parte positiva? ¿Cómo habéis visto, si queréis comentarme, la parte negativa, que ha sido muy mala del Real Madrid? Pero donde en general yo he visto conatos de mejor juego en general, con balón.
he visto mejores situaciones generadas y en la segunda parte con los cambios, con Kroos fuera, Asensio dentro, Ceballos dentro y Camavinga dominando la situación, creo que el equipo ha demostrado cosas que son, no sé si para soñar, pero sí al menos, como digo, para una media sonrisa de cara a lo que se viene, que no es poco.